Existe un proyecto de ley que en estos momentos se encuentra en una comisión dentro de la Asamblea Legislativa y es aquel que refiere sobre la libertad religiosa y las organizaciones religiosas y de creencias espirituales. En próximos días esto podría pasar al Pleno de la Asamblea Legislativa, diputados para ser claros, pero en medio de todo esto han existido pronunciamientos por parte de estas organizaciones religiosas, los evangélicos, quienes han indicado que no están de acuerdo. Hoy quiero dar la bienvenida al pastor Roberto Solano, presidente de las Iglesias Unidas en La Paz, y al pastor José Arismendi, quien es parte de una congregación cristiana. Ambos les digo muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la revista El Día. Inicio con usted, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto saludar, Sio Héctor, y a toda la teleaudiencia. Que Dios bendiga sus vidas y que, bueno, esta conversación que tengamos pues sea de edificación para todos los bolivianos. Pastor Solano, voy a comenzar a consultarle con respecto a este proyecto de ley. Se han visto cada uno de los artículos, pero ¿cuál es en realidad el motivo por el que ustedes están rechazando esta normativa? Muy buenos días, Héctor. Muy buenos días a todos tus televidentes. El detalle es este, ¿no? No se puede fiscalizar la fe. Si bien es un proyecto de ley que quieren generalizar a las religiones, para empezar, nosotros no somos religiosos. Nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo, mantenemos y luchamos por la verdad plena, no parcial, no manipulada, no políticamente, ni de ninguna índole. Nosotros hemos establecido la palabra de Dios como una verdad absoluta del eterno Dios que creó todas las cosas. Ahora, no estamos para discutir si tú lo crees o no, si el televidente lo cree o no. Tenemos nuestros derechos, conocemos, los respetamos, siempre lo hemos hecho, pero no podemos entrar a fiscalizar esta conciencia que tiene todo ser humano. ¿Por qué? Porque al ponernos en un sincretismo y darnos un título de que vamos a enseñar a vivir bien, o sea, yo puedo interpretar de muchas maneras, ¿no? Una persona que esté en fornicación, adulterio, mentira, etcétera, no me va a enseñar a vivir bien. Primero deberá arrepentirse, tendrá que tener frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ahí podemos hablar, ayudarnos mutuamente para vivir bien. Entonces son conceptos que si se mal entienden, y tú sabes que una ley, y mucho más las normativas de una ley, tienen que estar claras, transparentes, y tienen que ser conocidas general, no solamente entre algún grupo, un cierto desarrollo, si se quiere, apresurado, y decir, bueno, se hace esta ley, y ya está, luego lo leen. O sea, no es así, pienso. En algún momento se dijo que se había consensuado con algunas organizaciones evangélicas para llevar este proyecto y esta normativa. ¿Se ha hecho con ustedes? Bueno, en realidad ese es el gran problema, que no se ha consensuado con la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas que están en Bolivia. Sí tengo entendido de que algunas pocas han participado, la organización principal como es ANDER también ha participado, pero en general, digamos, las congregaciones cristianas evangélicas de todo el país, me animo a decir, en más del 70%, 80% no conocían ni siquiera esta ley, ¿no? Muy bien. Ahora, yo les consulto algo. ¿No creen que de pronto negarse a una fiscalización es quizás aumentar las suspicacias que hay sobre los manejos económicos que existen en algunas iglesias? Para empezar, nunca se ha hablado de que no se fiscalice o algo así. Las congregaciones, las personerías jurídicas ya están establecidas en un orden aún financiero. Es decir, que desde ya, antes de esta ley, ya se da una parte a lo que es el manejo financiero de dinero, ¿no? Se presenta a Cancillería cada año, ¿no? Se establece el movimiento financiero de las congregaciones grandes. Ahora, no nos pueden hacer ver como fuéramos una especie de instituciones que hacemos negocio. Ahora que se haya puesto una mala interpretación, que haya personas, como las hay siempre, que haya manejado de una mala manera o no tal vez transparentemente ciertos recursos, debe existir. Muy bien, pero ahora, yo quiero hacer un paréntesis. Usted me habla de que ya existía una fiscalización, pero ¿cómo se fiscalizan ustedes? ¿Cómo dan cuenta, por ejemplo, de los diezmos o de las ofrendas? Ya. Un gran porcentaje de las congregaciones da a conocer a los propios miembros los movimientos financieros. O sea, inclusive se los pone ahí, si tú quieres verlo así, en un pizarrón donde ahí
se dice, digamos, hoy se recibió 1000 bolivianos. ¿No? Entonces ahí la fecha, todo eso. ¿Y eso cómo se administra? Eso lo administra la parte de tesorería, o sea, tiene que haber un tesorero. Ahora, te reitero, esto es un estudio y es algo consensual, porque no todos trabajamos de la misma manera, pero en una gran mayoría se teme a las cosas de Dios. Entonces se trata de hacer, porque debería ser así, de la forma más transparente posible. Muy bien. Ahora, según la Biblia, supuestamente los pastores pueden recibir un sueldo, que sería el diezmo. ¿Cuánto recibe usted, pastor? Bueno, en realidad yo no recibo un sueldo, no recibo, digamos, por mi labor en la iglesia, no tengo un ingreso. Todo mi trabajo es, podemos decir, a voluntario, no hemos pactado tampoco tener un ingreso. Mi labor es más misionera, digamos, vivimos, como se dice, por fe. Entonces, ese es el detalle. Si me permite, como usted decía en algún momento, quizá esta ley lo que quiere hacer es quizá fiscalizar, digamos, la parte económica del movimiento de las iglesias, pero también escuchando de alguna manera a algún personero del gobierno, dice, el objetivo de esa ley no es fiscalizar, digamos, la parte económica. Por lo tanto, nuestro reclamo no es tanto por lo económico, sino, o por la fiscalización, sino por el mismo contenido esencial de la ley, que es justamente irse, digamos, a querer normar y legislar la forma de pensamiento de las personas, la conciencia y el culto, o sea, el cómo tiene que adorarse a Dios, ¿no? Enseguida revisamos ese aspecto. Pastor, en su iglesia, ¿cuántas personas trabajan para esa organización? A sueldo. Bueno, para empezar, no somos una organización, somos una iglesia y nadie trabaja en el sentido de tener un sueldo o una entrada. Todos ahí hacen una labor por fe, comenzando con este servidor, ¿no? Porque ¿y el dinero que ingresa para qué sirve? Nos sirve prácticamente, una gran mayoría de las congregaciones no son dueños de los lugares. Entonces todo se va en el sentido, por ejemplo, de lo que es pagar los servicios y todos los detalles que son corrientes aquí en lo natural. Por eso te decía, no es que uno se esté sorprendiendo, o sea, uno hace lo que tiene que hacer. Lo del César al César siempre se lo ha hecho y se lo va a seguir haciendo. Entonces lo que me dijo, no se hacen problemas si hay una fiscalización estricta del gobierno. No hay ningún problema, pero el detalle está en la fiscalización de la fe en sí, del pensamiento libre que tiene la persona. Porque imagínate, ya hemos tenido un caso, aunque muy oculto, ¿no?, de un pastor que tiene que rendir cuentas de qué va a predicar primero delante de ciertos fiscales de gobierno. O sea, hablemos claro, ¿no? Pastor, ¿usted en qué trabaja? Yo soy técnico. ¿Técnico? Sí. ¿Usted se dedica de pronto a otro tipo de labores aparte de la iglesia? Claro que sí, esa es mi eso? Profesión y con eso me sustento. ¿Usted, pastor? Bueno, yo soy economista, he hecho algunos cursos de maestría en administración de empresas, pero he dejado toda esa mi actividad profesional por servir a Dios, por esa fe que tengo, sabiendo que en mi fe Dios me va a sostener todos los días. ¿Usted es misionero entonces? Sí. Entonces nosotros llevamos la palabra y alguna vez las congregaciones donde vamos o algún servicio que hacemos recibimos una ofrenda, pero ¿cuánto, por ejemplo, llega a recibir de una congregación? Bueno, esto es lo interesante. A veces uno recibe, por decir, 50 bolivianos, digamos, ¿no? ¿Y con 50 bolivianos se logran mantener? Así es a veces, así es. Y a veces no recibe nada, o a veces recibe algo. Entonces todo es por fe. Bueno, gracias a Dios, esa es la fe que tenemos, que somos sostenidos por Dios, ¿no?, en la fe que tenemos. Muy bien. ¿No? Para finalizar sus consideraciones, por favor, inicio con usted. Solo quiero seguir y argumentar algo más de esto de vivir por fe. Por eso es la molestia, porque uno se siente ofendido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hablar por fe es algo que no entiendes en lo natural. Por ejemplo, solo te cuento algo. No, una persona que estuvo sin trabajo más de 6 meses, pero nunca le faltó el sustento, ni en su familia, porque Dios hizo milagros. Proveyó, ahora podemos estar toda la mañana indicando este tipo de provisión. Entonces, por eso es que te subrayo nuevamente, ¿no?
están tocando las cosas de Dios, no de mi persona ni de los demás pastores. Bueno, o sea, tenemos que tener el cuidado al ser, o sea, la iglesia del Señor no necesita leyes, ya tenemos leyes. Empezaremos por Génesis 20, terminaremos en Deuteronomio 5. Leyes que el hombre quiere hacer a un lado, y la palabra misma dice, la ley del hombre es trapo de inmundicia, o sea, siempre se va a manipular. Entonces, por eso es que nosotros tenemos ese malestar. Las cosas correctas las dice la palabra de Dios, la verdad es verdad, el pecado es pecado, entonces se tiene que mantener ese margen y no se puede cohibir, ni mucho menos fiscalizar la fe, ni la conciencia de las personas. Perfecto, les agradezco mucho a ambos por acompañarnos. Roberto Solano, presidente de las Iglesias Unidas de la Paz, y el pastor José Arismendi, pastor de la Congregación Cristiana. Es un tema muy amplio, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y cuando se dice que se meten con cosas de Dios, bueno, Dios no necesita que lo defienda, eso es cierto. Exacto. Hay más acá en la revista Al Día.